Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a otro sábado más con Punto de Equilibrio. 14 horas 8 minutos y nos dedicamos 2 horitas a hablar de nosotros. Qué importante hablar de nosotros. Buen sábado para todos, feliz día de la bandera y ya recibo a mi compañero, el señor Martín Sabadini. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento porque tenemos un día de sol espectacular. Bien. Para disfrutar en el día de hoy. Así que, a ver ahí estamos mejor. Ahí vamos. Ahí estamos, perfecto. Ahí vamos, bien. Un día de sol en la ciudad de Mar del Plata. Ajá. Que es... El sábado pasado estábamos con lluvia, exacto. Frío, hoy un día de sol espectacular. Exacto. Así que igual tienen que esperar un poquito para salir a caminar porque primero tenemos que escuchar este programa espectacular que tenemos. Yo igual digo, ¿no? Auriculares y podemos caminar hasta las 4 de la tarde escuchando temas de salud mental y bienestar emocional. ¿Es genial o no? Porque uno cuando camina reflexiona más. Totalmente, ¿no? Sí. Porque puede estar peripatéticos. Claro, exacto. Entonces uno reflexiona, puede ver el mar y dice, ay, qué interesante esto que están diciendo. Claro que sí. Y ahí manda un mensaje y, claro. nos puede contactar. ¿A dónde? Y mire, nos puede mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, que estamos en el 2234-985-985. Y no se olviden de seguirnos también en nuestras redes, en Punto de Equilibrio 98.5. Genial, maravilloso. Claro, estamos en contacto totalmente. Claro, yo voy subiendo de a poquito a las redes todo esto que vamos transitando cada sábado y digo, vuelvo a escuchar, en el momento de editar vuelvo a escuchar y me parece súper interesante. Cada capítulo con los profesionales que nos acompañan me parece súper interesante. Y hablando de profesionales, ya está en los estudios la doctora Romina García. Bienvenida, Romy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Lore, buenas tardes, Martín. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá nuevamente. Una felicidad placer. Siempre venir. Un placer. Ya está el mate. Del otro lado siempre me llama Noé y otros oyentes también y me dicen, ya me puse un tecito, ya me hice un cafecito acá escuchándolos. Bueno, todo eso al 2234-985-985. ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar, Romy? Vamos a estar hablando de la crisis de la mitad de la vida. Uy, la crisis de la mitad de la vida. Acá hacemos unos cuantos, diría Minguito. Sí. Hay que definir qué es mitad de la vida, a ver si todavía llegué o no. Ah, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, no se sabe. Yo creería que sí, pero bueno, vamos a ver. No me quiero adelantar. Claro, bien. Yo tampoco. Yo voy a ir tirando datos míos. El martes cumplo 53 años. Como para que vayan viendo también qué se puede hacer. ¿Qué podemos regalar? No, viste, acercando regalitos no es tanto eso, sino a ver qué solución le damos. ¿Es un momento de crisis? ¿No es un momento de crisis? ¿Viste? ¿Cuándo empieza la mediana edad? Bueno, todo eso. Exacto, Lore. Mirá, con respecto a lo que es la crisis de la mitad de la vida, en lo que se basa es en que muchas veces lo que vemos, y quizás a ustedes también les pasa en las charlas cotidianas, personas de entre 40, 50 años, a veces es un poco menos, a veces un poco más, llegan a su vida en donde ya tienen todo lo que soñaron o tienen grandes logros en su vida, ¿no? Por ejemplo, formar una familia, tener un buen estatus social, un nivel económico que sea pasable, que sea bueno, un buen trabajo, ser exitosos. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en la vida en donde las personas se replantean esa vida que crearon, ¿no? Bien. Si son realmente felices, si esa vida que crearon los llena, si las personas con las que se rodean los hacen felices, si realmente son las personas con las que disfrutan pasar sus días, ¿no? Que Marian Rojas Estapé llama personas vitaminas, esas personas que nos hacen bien. Y esto que yo les digo, esto que la gente se plantea con respecto a la mitad de su vida y lo que ha transcurrido hasta este momento, no solo lo digo yo, ni lo dice Psicología Transpersonal, que es una de las grandes ramas en donde se habla este tema de la crisis de la mitad de la vida, sino que hay estudios científicos que lo demuestran. Hay un estudio, por ejemplo, que hicieron 2 economistas de Estados Unidos, que son Blanchflower y Oswald,
en el 2008, ellos lo que estudiaron era el nivel de satisfacción de las personas con respecto a su vida. A la miércoles, pará, porque esto Sí. es, mirá vos, estudiar el nivel de satisfacción, cuánto insatisfecho debe haber alrededor de todo el mundo y cuánta persona que piensa que está satisfecha con eso porque no conoce otra cosa. Tengo un montón para preguntarte, Bueno. Tengo un montón para preguntarte, me entusiasma mucho el tema. 2234-985-985. Buenas tardes, Beatriz. Es de Mardel, está muy contenta con que esté la doctora Romina García este sábado con un tema muy interesante. Bueno, gracias por estar del otro lado. Yo voy agradeciendo mientras. Genial el tema, nos mandan aplausos. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo que la gente se cope con todo esto. Hay llamadas entrantes, buenísimo, porque vamos a ir teniendo también mensajitos de WhatsApp que nos estén mandando justamente para opinar sobre estos temas, preguntar sobre estos temas. Vamos a abrir la línea de consultas también. Y nada, pensaba también en esto, saliendo un poco de este tema. Junio es el mes, se ha instaurado como el mes de la salud mental en los hombres, ¿no? Porque ya vamos a tener también en el segundo bloque un sociólogo que nos va a ir planteando también esto, ¿no? Que son todos como crisis. Hablamos por ahí de una crisis de la mediana edad, la crisis por la que pasan los hombres, donde han tenido que ser históricamente fuertes, han tenido que ser históricamente siempre el sostén de algo, han tenido que históricamente no llorar. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Y esto entonces hay que dejarlo a la vista. Mes de junio, que ya estamos finalizando el mes de junio, instaurado como mes de la salud mental masculina, y también vamos a hablar de todo eso. Bueno, todo acá en Punto de Equilibrio. 14:19. Gracias por todos los mensajitos, ¿eh? La gente está atenta, presente y claro, quiere escuchar más sobre el tema de hoy de la doctora Romina García. Bueno, Romy, crisis de la mitad de la vida. De la mitad de la vida. Yo digo de la mediana edad, no, de la mitad de la vida. De la mitad de la vida. Y estábamos hablando un poco de este estudio que hicieron los economistas de Estados Unidos sobre satisfacción de la vida. La primera vez que empezaron a hacer este estudio fue en el año 2008. Estudiaron 500.000 personas de Estados Unidos y Europa y vieron que era característico que la satisfacción con respecto a la vida se comportaba en una curva en U, en donde el nivel más bajo de satisfacción era entre los 47 y 48 años. Eso llamó mucho la atención. Y en el año 2021, uno de estos economistas, Blanche Flower, lo que hizo fue extender ese estudio a 132 países y estudió millones de personas. Hizo encuestas a nivel internacional y lo que observó fue lo mismo, que se comportaba en una curva en U y en donde el nadir, que es el nivel más bajo de esa curva, era entre los 47 y 48 años. Independientemente del país, independientemente del nivel socioeconómico, independientemente de la cultura, algo pasaba que hacía que las personas en esa edad se sintieran insatisfechas con su vida. Y también hay otros estudios, en el 2020 se hizo una revisión científica en donde se evaluó el mismo comportamiento, una curva en U, en donde en las primeras etapas de la vida las personas parecieran ser más satisfechas con su vida, decae en la mitad de la vida y vuelve a elevarse en la última parte de la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los humanos estamos insatisfechos, ¿no? Porque justo en esa edad. Justo en esa edad. ¿Qué es lo que pasa? Y eso se condice, probablemente a ustedes les pasa, de encontrar amigos o compañeros o personas que hablan de este tema. Yo lo veo habitualmente en el consultorio, personas que vienen y me dicen a esta edad, no sé quién soy, tengo todo y no me siento feliz, me siento vacío, o no sé qué rumbo tomar, es como que llegué a esta edad y pensé que iba a estar más tranquilo y sin embargo no me encuentro. Eso es muy común, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Tiene que ver un poco con la falta de proyectos a largo plazo que uno se puede determinar cuando se determinan los proyectos? ¿O tiene que ver con esto de decir, bueno, tengo todo y ahora no sé para dónde ir? Te puedo asegurar, Martín, que cuando terminemos la charla vas a tener la respuesta. Muy bien. Y bueno, qué bueno eso, porque claro, a mí también me surgen esas cosas, ¿no?
digamos, no es lo mismo una persona de 47 años que tuvo hijos tarde y entonces todavía está en el trajín de la crianza de los pibes, que la persona que tuvo hijos grandes, más joven, y en ese momento ya como que los hijos se van yendo, ¿viste? Hay un montón de cosas Exacto. que son, digamos, puntos determinantes o disparadores para esta crisis, me parece. Totalmente, por eso la crisis de la mitad de la vida no es una crisis biológica, ¿no? No tiene que ver con una edad en donde dividimos la expectativa de vida a la mitad, sino que es alrededor de entre los 40 y 50 años, sí puede ser antes o puede ser más tarde. Se ha visto que personas tienen una crisis de mitad de la vida entre los 60 y 70 años. ¿De qué depende esto? Un poco de lo que decís, Lore. Okay. Personas que han sostenido todo y que sostienen durante mucho más tiempo, que tienen muchas responsabilidades, quizás no pueden tomarse el tiempo de escucharse a sí mismos estos planteos, ¿no? Esto que plantean los pacientes con respecto a la felicidad, con respecto a esa sensación de vacío. Entonces, un poco para entender qué es la crisis de la mitad de la vida, tenemos que ir un poco más atrás, ir a la primera mitad de la vida. A ver. ¿No? ¿Qué pasa? En la primera mitad de la vida, cuando nosotros nacemos, somos personas auténticas, ¿no? Somos, que después vamos a ver lo que Jung, el psiquiatra suizo, ¿no?, contemporáneo de Freud, hablaba de el sí mismo. Quiero que se lo imaginen como si fuera, para que la gente en sus casas lo pueda imaginar, estaría bueno dibujarlo, pero no podemos, como si fuera la yema de un huevo, ¿no? Bien. Eso es lo que nosotros somos cuando nacemos. Y a medida que nosotros vamos creciendo, ¿sí?, vamos adquiriendo la clara. Pero quiero que se la imaginen a la clara no como clara como tal, sino como si fuera de plastilina, ¿no? Bien. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo una identidad, que es lo que Jung llamó la máscara social, el personaje, ¿no?, que nos vamos armando, de acuerdo a distintos condicionamientos. La sociedad, la cultura, la familia, nos va exigiendo que seamos de una determinada manera. Entonces, esa plastilina que tenemos alrededor de la yema se va adaptando a lo que nos van pidiendo y nosotros nos vamos pidiendo. Aprendemos, nos vamos adaptando a lo que nos piden y vamos aprendiendo qué es lo que está bien o lo que está mal. Porque un poco el objetivo de lo que es la primera mitad de la vida es eso, ser aceptados, que nos reconozcan, que nos quieran, porque eso nos da seguridad. Y el desarrollar esa plastilina, ¿no?, que es lo que también Roberto Assagioli, que es un psiquiatra italiano contemporáneo de Jung, que de hecho ellos tenían mucho en común, se comunicaban por carta, hablaba de lo que es el ego, ¿no? Para Jung era la máscara social y para él era el ego. Es eso que nosotros formamos alrededor de lo que realmente somos para poder sobrevivir y transitar en este mundo, ¿no? Es con lo que nos identificamos. Entonces surgen personajes muy buenos en eso. La madre, la buena hija, el responsable, el exitoso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo de tanto practicar y de ensayar esos personajes que hacemos, terminamos creyendo que realmente somos esos personajes, ¿no? Ay, qué triste. Ay, qué triste, digo yo. Paro acá y digo, bueno, estuve actuando durante 50 y pico de años. Porque aparte, no es solo eso, porque esta estructura que yo les hago imaginar como una plastilina, para Assagioli, este psiquiatra italiano, tiene distintas subpersonalidades. O sea, no somos solamente una buena hija, somos buena hija, pero también somos responsables. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Martín no es igual acá en la radio que cuando está en casa. Claro. Lorena, personalidad de rol, se diría, ¿no? Son las subpersonalidades del ego, ¿no? Porque aprendimos que determinada personalidad es la que necesitamos para adaptarnos a un determinado lugar. Y es la que va bien en ese lugar, la que se adapta y la que es aceptada en ese lugar. Entonces vos, Lore, no sos igual tampoco acá en la radio que cuando estás haciendo las compras o cuando estás con tu hija y tus nietas. Claro. ¿No? Tal cual, no. ¿No es así? ¿No lo notan así? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, yo trato de ser la misma persona en todos los lugares, lo que por ahí, como bien decís vos, es aplacar algunas circunstancias para determinados roles que tenés que cumplir, ¿no? Y viste cuando muchas veces tengo un amigo que es muy risueño en todos lados, siempre él le da la nota y en todos lugares que va se comporta de la misma manera. Ahí habría que ver si esa persona
en su intimidad es una persona que es alegre o no. Claro. ¿no? Exacto. O sale con ese personaje, como bien decís vos. Porque es como si estuvieran todas las subpersonalidades atrás, ¿no? Del telón. Y quien dirige toda esa gran obra de teatro es el ego, que es el que dice, bueno, ahora va a salir el Martín Locutor, cuando es necesario porque está en la radio. Claro. Y cuando termina el programa, el Martín Locutor vuelve atrás del telón y aparece el Martín que va a casa, ¿no? Ahora digo, la parte histriónica se cae a los entre esta crisis entre los 40 y 50 que mencionás. ¿Qué pasa con esa parte histriónica nuestra que está permanentemente retroalimentada por las vivencias? Exactamente, por todo esto que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y vamos aprendiendo cómo tenemos que hacer para adaptarnos y sobrevivir. Pero ¿qué pasa en la mitad de la vida? Porque todos empezamos en esta crisis y plantearnos todas estas cosas, ¿no? Porque muchos, o sea, más allá de plantearse si son felices, si las cosas que tienen son realmente lo que ellos necesitaban en su vida, también un montón de personas se plantean en la mitad de la vida si los vínculos y las personas con las que se rodean son realmente con quienes quieren estar. Díganme si no les pasó de que en esta altura de la vida tienen menos amigos que antes. O a mí sí. Achicaron mucho el vínculo, ¿no? Sí. Bueno, pasa ahora en estos días, bueno, mañana tenemos el Día del Padre, ¿no? Y lo hablábamos, esto de muchas veces que hay un mandato social de tener una muy buena, tenés que tener sí o sí una muy buena relación con tus padres, ¿no? Decís, bueno, y romper ese mandato a veces cuesta muchísimo, y cuando llegan estas fechas uno piensa en tengo que darme una nueva oportunidad para poder reconstruir ese vínculo que nunca pude reconstruir, porque hay una presión social que así lo está indicando, ¿no? Y entonces esas situaciones a veces se hacen muy difíciles, y cuando uno supera la mediana edad, ahí me parece que también empieza una crisis más profunda, porque la pérdida de esa persona que vos no tenés una buena relación se puede terminar abruptamente, y por ahí vos no pudiste componer o no pudiste acercarte o no te diste esa oportunidad, y eso también genera mucha angustia. Exactamente. Qué bueno que esté la doctora García hablando de este tema tan importante, súper contenta por tanta información. Saludos a todos, especialmente a la doctora. Soy Mariana y ya nos vamos a ir a la tanda con otro mensajito también que nos vuelven a... Bueno, nos van mandando, soy Concepción y me están pasando muchas cosas que dice la doctora. Así que bueno, felicita por el programa de hoy. Gracias por traer estos temas. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encanta que estén participando, y claro que muchos oyentes sintiéndose identificados, como nos está pasando acá mismo en el estudio, me parece, ¿no? Bueno, muy bien. Primeros minutos del programa, claro, vamos a una tanda, pero si le recordamos a la gente vías de comunicación para que sigan contactándose. Sí, claro que sí. En el 2234-985-985 nos pueden dejar un mensaje, y recordamos siempre que Punto de Equilibrio 98.5 en nuestra red social. Ya volvemos. Y prometemos que vamos a dar los datos de la doctora cuando finalice el programa para que te puedan contactar, Romina, porque los mensajes, por suerte, son muchos. No sé si decir por suerte, porque digo, hay mucha gente comunicándose diciendo, me pasa lo que está diciendo la doctora. Y ahora continuamos con esto porque obviamente no se puede analizar cada caso de manera particular acá en vivo, pero sí podemos seguir charlando del tema. Perfecto, gracias Lore. Bueno, para continuar y para redondear, digamos, para finalizar lo que es la primera etapa de la vida, lo que caracteriza a esa etapa de la vida es la pregunta si los demás me van a aceptar como soy, ¿no? Ajá. ¿Qué tengo que hacer para que los demás me acepten? Eso es lo que caracteriza la primer mitad de la vida. Uh-huh. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se genera esa crisis? Y para poder entender esa crisis de la mitad de la vida, tenemos que tener en cuenta otro significado, ¿sí?, importante, que es el del sí mismo. Uh-huh. ¿Qué es el sí mismo? Para psicología transpersonal, el sí mismo lo describió Jung, y es esa yema del huevo que hablamos en un principio, claro. ¿Sí? Bien. Es lo que realmente somos.
lo que es auténtico en nosotros, ¿sí? Y no solo lo habla la psicología transpersonal, sino que también lo podemos ver en distintas religiones del mundo. Es el alma en el cristianismo, ¿sí? Es el Atman para el hinduismo, Ru para el islam, ¿sí? Y después tenemos para el budismo Zen, que lo llaman lo no nato. Ah, mira. ¿No? No nato porque ellos consideran que no nace, porque es algo que es eterno. Es lo que se va envasando todo el tiempo. Ellos creen en la reencarnación en distintos cuerpos humanos. Entonces no tienen necesidad de nacer. Es lo que es auténtico, lo que es eterno en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo, esa primera mitad de la vida, nosotros mantuvimos a ese ser auténtico nuestro, por debajo de toda esa capa de plastilina que nos armamos con esa identidad que creemos ser. Pero llega un momento en que toda esa máscara que nos generamos, esos personajes, ya no nos alcanzan. Y entonces ese sí mismo, ese ser que realmente somos, nos empieza a golpear la puerta desde adentro. Claro. ¿No? Y a decirnos, estoy acá. Como si fuera un nene chiquito que jugó al disfraz del superhéroe y le dice a la mamá, ya no quiero jugar más, me quiero sacar el disfraz. ¿No? Quiero ser quien realmente soy. Entonces ahí aparece la crisis de la mitad de la vida. ¿Y por qué en la mitad de la vida? Porque muchas veces en la mitad de la vida es cuando se nos caen los roles, ¿no? Claro. Esto que hablabas. Claro. Los hijos crecen y se van de casa, entonces la mujer que se dedicó a criarlos se encuentra de nuevo sola, ¿no? Y empieza a plantearse qué hizo de su vida, qué pasó con los proyectos que delegó por la maternidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que alcanzó un puesto de trabajo que siempre soñó, ya no le alcanza tanto porque ya llegó al máximo, ¿no? Entonces tiene espacio para pensar en otras cosas. O una persona que dedicó su vida a trabajar de repente se jubila, ¿no? Y tenemos otro espacio, y ese espacio que se hace es el espacio que viene reclamando el alma, ¿no? Para que la escuchemos, ¿sí? Aquellos que no creen en Dios o en el cristianismo, esa persona auténtica que son, ¿sí? Que en todo este momento nos escuchó en esta primer parte de la vida, pero que ahora quiere ser escuchada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos esos roles se caen, empezamos a plantearnos nuestra vida. Y eso es lo que hace la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Exigir que revisemos, que hagamos como si fuera un balance, un inventario de la vida, que dejamos de lado, que sacrificamos, ¿no? ¿Qué estuvimos haciendo por no escucharnos? ¿Qué es lo que nosotros le dimos más importancia? ¿Sí? Dejando de lado nuestras propias necesidades. Entonces, un poco la crisis de la mitad de la vida lo que nos lleva es eso, a ver qué es lo que nos hace sentido en la vida, quién realmente somos. Tiene que ver si uno es hombre o mujer, digo, esto es independiente del género o se da de distinta forma en los distintos géneros. No, se da en ambos géneros, porque aparte cuando empieza la crisis de la mitad de la vida, por ejemplo, la mujer que era hiperresponsable empieza a sentir la necesidad de ser espontánea. El hombre que siempre fue el fuerte tiene la necesidad de ser vulnerable. La mujer que se dedicó a cuidar a todos tiene la necesidad de que en este momento la cuiden a ella, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se plantea al caerse esos personajes que nosotros nos creamos, ¿no? Buscar nuestro lado vulnerable nuevamente. Y yo me sale como decir malditos contractualistas, ¿viste? Cuando empezaron a gestionar a través de contratos la sociedad por el siglo XVIII, digo, Rousseau, Montesquieu, Hobbes, donde se plantearon normas para vivir en sociedad, y eso también como que hizo una estructura base donde si no te comportás de esa manera no sos aceptado en sociedad, ¿no? Y también va en contra de la naturaleza de este huevo, digamos, que es maleable. Exacto, por supuesto, Lore, porque aparte eso es lo que nosotros fuimos adquiriendo y lo que fuimos creando estos personajes de acuerdo a lo que nos mostraron lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Fíjate que cuando somos chicos no seas egoísta, no llores por todo, tenés que ser fuerte. Todo eso nos va moldeando, marcando, ¿no? Y nos va marcando en la vida. Entonces llega un momento en que eso que realmente somos, ese ser auténtico, empieza a reclamar su espacio. ¿Y tenemos solución? Tenemos solución. Bueno, menos obviamente. Ahora se los voy a decir. También que pasa un poco esto que les quería decir en la crisis de la mitad de la vida, también cuando uno llega a ese momento en donde se da cuenta de la finitud de la vida, ¿no?
Claro. que es un poco lo que Martín planteaba con respecto a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la segunda mitad de la vida empezamos como un time off, ¿no? Como el tiempo de descuento. Sabemos que todos vamos a morir y que cada día que pasa no es que estamos contando biológicamente, pero inconscientemente sabemos que cada vez nos acercamos más al día de la muerte, ¿no? Y ahí hay una oportunidad entonces en esta crisis, porque vos decís, bueno, puedo sacar esa persona que quise siempre ser, disfrutarlo en esta segunda etapa y hacer cosas que por ahí antes no me atrevía. Y voy a ver a la doctora García y me da las claves para poder arrancar. Entonces, pero podemos verlo también como una oportunidad que tenemos. Por supuesto. De hecho, hay que vivirlo así, Martín. Porque en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que el día que nosotros partamos de este plano, ¿no? Todo el resto que creamos, todo lo que hicimos con esa plastilina, lo vamos a perder. Porque es toda la escenografía que usamos para vivir esta vida. Y en ese momento nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Entonces está en nosotros encontrarnos con un desconocido o con alguien que aprendimos a conocer este último tiempo, ¿no? Mira, yo abro otra hoja en la carpeta y me imagino que los chicos en la actualidad, digo, esta generación de la inmediatez, como que se saltan la primera etapa y ya piensan que están como al final de su vida, porque hacen todo rápido, quieren hacer todo rápido. Nosotros pensábamos que, por ejemplo, teníamos un buen trabajo y lo tratábamos de mantener. Hoy mantener un talento en una empresa es muy difícil, ¿no? Hablando un poco de esto del trabajo. Los chicos de estas generaciones que empiezan su vida laboral no piensan que se van a morir o a jubilar en ese laburo que eligieron. Están todo el tiempo mutando. Las empresas hoy están buscando reflotar esas personas que dejaron de trabajar y que saben que tienen ese compromiso porque, bueno, ya terminaron con su etapa laboral y saben trabajar, saben tener un horario, saben recibir órdenes y saben dar respuestas rápidas y saben que se van a quedar ahí. Entonces están buscando esas generaciones de más de 50 para trabajar en puestos importantes de trabajo. Viste, no, sí, va cambiando. Tenemos una crisis social, digamos, en ese aspecto. Bueno, Romy, ¿y cómo se soluciona esto? Si se puede solucionar, sí, por supuesto. Uno lo toma como un problema, pero en realidad es algo para prestar atención. Por supuesto, claro. Es una invitación la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Un poco esto que también decía Martín recién, una invitación a volver a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno hacer para volver a uno mismo? Y la crisis de la mitad de la vida no se resuelve con respuestas, sino formulando nuevas preguntas, ¿no? Mira. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué es verdadero para mí? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué no quiero sostener más que vengo sosteniendo hasta ahora? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Y una de las preguntas muy importantes es, uno se tiene que plantear, si yo dejara de pensar tanto en lo que dirían los otros o lo que los demás me exigen, ¿no? Y si no tuviera miedo de equivocarme, ¿quién me gustaría ser dentro de 20 años? ¿No? ¿Cómo me gustaría estar? ¿En qué lugar? ¿O cómo ser? Y para trabajar en uno mismo, uno tiene que volver a conectarse con uno mismo. Uno de los puntos importantes para esa conexión es la naturaleza. No porque la naturaleza sane en sí, sino porque la naturaleza nos conecta con nosotros, es un gran regulador del sistema nervioso. Entonces regalarnos momentos en soledad, ¿no? Sin ningún estímulo, sin celular, que era un poco lo que hablabas vos, Lore. Incluso sin auriculares, sin música. Poderse regalar un atardecer, regalarse estar sentados. Nosotros tenemos una costa hermosa, una tarde mirando el mar, sintiendo el viento, ¿sí? Una caminata en algún lugar con árboles. Esas son una de las cosas que podemos hacer con respecto a la naturaleza. Y también otras cosas es empezar a pensar en qué cosas nos hacían felices y fuimos delegando, ¿no? Nos gustaba pintar, sacar fotos, escuchar música, que era lo que nos hacía feliz en ese momento y nosotros lo delegamos. Y por otro lado también lo que es importante es escuchar las emociones que aparecen, ¿no? Quizás detrás de una angustia, de bronca o de ira, son emociones que son mensajeras, ¿no? Poder
perdón, entenderlas y poder saber de dónde vienen, qué es lo que nos genera esas emociones, también nos permite conocernos mucho más, ¿no? Bien. Sí o sí uno tiene que hacerse esas preguntas porque son dolorosas. Digo, pregunto esto, ¿no? El camino a las respuestas es justamente hacerse más preguntas porque a veces uno no sabe por dónde empezar. Esto que decís, preguntarme y repreguntarme, es como pensar y repensar y a veces es doloroso. De hecho, la crisis de la mitad de la vida es dolorosa, porque vos pensás, Lore, que también es el duelo de dejar atrás el personaje que creamos para vivir, ¿no? Claro. Lo que nos acostumbramos a hacer. Uh-huh. Entonces, eso genera dolor. Uh-huh. La crisis de la mitad de la vida es dolorosa, pero la satisfacción de poder lograr ser quien realmente uno es vale mucho más que ese dolor que se puede transitar inicialmente, ¿no? Vale la pena. Seguro, seguro. Bueno, a mí me gustaría ir respondiendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto. La verdad es que hay muchísimo más para hablar sobre esto, pero bueno, cada caso es particular. ¿Cómo se toma, cómo haces vos como doctora cuando llega un paciente con esta situación? De hecho, es muy común en el consultorio evaluar pacientes que vienen. La mayoría de los pacientes que vienen al consultorio son pacientes que están en esta edad de la vida, transitando la crisis de la mitad de la vida, porque son los que nos hacemos las preguntas, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces, de hecho, esta semana tuve una paciente en consultorio de 53 años que me decía, me miro al espejo y no me reconozco. Claro, ¿no? Que pasa por lo físico en principio, pero luego hay como una catarata de cosas que vienen detrás que tiene que ver con lo que está dentro. Exactamente. Si uno se mirara en un espejo en la primera mitad de la vida, ¿no? Cuando está por salir, uno se viste para agradar a los demás. Y dice, ¿cuánto les voy a gustar con esto que me puse? O cuánto me van a aceptar, estaré linda para los demás, ¿no? Porque se basa en eso, en la aceptación de los otros. Y en la segunda mitad de la vida, uno se mira al espejo y se mira a los ojos, siendo uno mismo, ¿no? Ya no importa tanto la mirada de los demás, sino qué veo de mí, quién soy, en qué me convertí. Y esto es un poco lo que me planteaba la paciente en el consultorio. No me reconozco, ¿no? Está la vida invitándola a eso, a volverse a reconocer, volverse a reconectar. Bien, bueno, qué bueno, ¿no? Plantearse eso, bueno, fui esto o hasta acá soy esto, pero ahora me voy a convertir en esto otro. Y tener la valentía, digo yo, porque como ser humano uno puede estar expuesto a un montón de emociones, pero creo que sacar esa valentía que muchas veces nos caracteriza, debe aportar muchísimo, me imagino, ¿no? A esto. Por supuesto, Lore. Y también mientras vos hablabas pensaba, hay una enfermera australiana, ¿sí? Que acompañó pacientes en los últimos días de su vida, que se llamaba Bronnie Ware. Ella escribió un libro que se llama Los 5 mayores arrepentimientos de los moribundos, ¿sí? Muy interesante. Terrible. Ella acompañó personas en los últimos 10, 15 días antes de morir en sus casas, ¿sí? Y escribió este libro. ¿Y de qué se arrepentían esas personas antes de morir? Primero se arrepentían de no haber sido fieles a ellos mismos, ¿sí? Un poco esto que estamos hablando, ¿no? Haber condicionado su vida a lo que los otros esperaban de ellos, ¿no? El segundo arrepentimiento era, ojalá hubiera trabajado menos, ¿no? Para poder compartir más tiempo con su familia, con sus hijos. Muchos de los que daban esta respuesta eran hombres que pasaban mucho tiempo fuera de sus casas. Entonces eso, arrepentirse de no haber compartido más tiempo con las personas que uno ama, ¿no? Yo meto un condimento más que cuando vos iniciaste la charla lo dijiste y uno empieza a hacer un raconto de quiero ser exitoso, quiero tener esto, quiero tener aquello, y pensaba en la definición de éxito tan dispar para todos, tan distinta para todos, ¿no? Que no hay una sola definición de éxito, y creo que hay muchas personas que persiguen el éxito estandarizado de esta sociedad que nos invita a eso, pero
el éxito propio no lo está buscando o no, o todavía no lo vio, ¿no? Digo, para mí éxito es que mi familia me ame, que mis amigos me quieran. No sé si éxito es tener más auspiciantes o ser más reconocida en mi trabajo, porque mi éxito, o sea, el éxito que yo concibo es el de ser mejor persona, ayudar a los demás y que por ahí los demás me reconozcan por esto. Y si no lo reconocen, yo quedarme tranquila que lo hice. Pero para mí el éxito es eso, ¿no? Va por el lado de la familia, que es muy distinto a otro que por ahí el éxito lo tiene pergeñado justamente en toda la vida laboral. Por supuesto, eso es muy subjetivo. Claro. ¿Viste? Porque está perfecto que para vos esa sea la definición de éxito, pero para otra persona no, probablemente sea eso, lograr reconocimiento, ser exitoso, tener cierto estatus social. Y también de qué depende eso, depende mucho de la infancia. Volvemos okay. a lo que es trauma infantil, ¿no? A lo que aprendimos, que fue eso, definiendo las cosas que hemos vivido cuando fuimos chicos, fueron definiendo qué era lo importante y cómo teníamos que ser para ser aceptados y reconocidos. Quizás en tu caso es esto, el amor de la familia, pero niños que no han sido valorados, ellos quizás han aprendido que para tener valor tenían que ser exitosos. Entonces ahí para esa persona el éxito va a ir por otro lado. Claro, ¿sí? Va a ser el reconocimiento de los otros porque no los valoraron de chicos. Muchísimo para hablar y para preguntarte, Exacto. Romina. ¿Te quedan cosas en el tintero? No terminamos con las 5 arrepentimientos de los moribundos. Bien, seguimos unos minutos más, tenemos, sí. Eso, dijimos el de no haber sido fieles a ellos mismos, hablamos de trabajar menos. Sí. Otro, el tercer arrepentimiento es ojalá hubiese tenido el coraje de demostrar mis sentimientos. Tantos sentimientos buenos como decir te amo, que muchas veces no lo decimos, te quiero a las personas que nos rodean y que realmente lo sentimos, como sentimientos también de bronca, de enojo, quizás por mantener la paz o mantener vínculos que quizás no nos hacían bien, pero por no generar discordia o demás sostuvimos en el tiempo. Entonces se vio que las personas en su lecho de muerte se arrepentían de no haber sido totalmente sinceros con respecto a sus sentimientos. Wow. Ese es el tercer arrepentimiento. El cuarto arrepentimiento es que ojalá hubiesen sido más felices, ¿no? Pero no esa felicidad de decir, bueno, soy feliz con todo lo que tengo, sino esa felicidad que se siente interiormente, ¿no? Reír a carcajadas, bailar, ser realmente felices. Y entonces dijimos ser fiel consigo mismo, el tiempo, trabajar menos, eso, el ser fieles a sus sentimientos. Bien. El ser más felices, y el último es ojalá hubiera mantenido contacto con aquellas personas que realmente me querían, ¿sí? Porque a veces el ritmo de la vida nos lleva a perder contacto con personas que realmente nos hacían bien. Entonces esas son las 5 cosas que vio esta enfermera que se arrepentían las personas antes de morir. Son 5 cosas a trabajar, sí, claramente. Sí, me voy con piel de gallina, te digo. Terminamos la charla con piel de gallina porque es algo muy movilizador, muy movilizador. La verdad que pienso en nada, en que terminamos esta hora de programa con mucha expectativa de buscar una segunda oportunidad, me parece, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Siempre hay una segunda oportunidad y creo que la crisis de la mitad de la vida es eso, ¿no? Es una invitación a poder rever quién realmente somos y qué cosas queremos dejar de sostener que ya no nos hacen bien. Brillante lo suyo, doctora, gracias. Como siempre. ¿Puedo cerrar diciendo una frase, viste, que a mí me encanta? Me encanta. Quiero citar a Rumi, que es un poeta persa del siglo XIII. Él es una de las personas conocidas, famosas del sufismo, que es la parte mística del Islam. Él lo que decía es, ¿con qué frecuencia te visitas a ti mismo? Y creo que es un resumen de lo que hablamos, porque la crisis de la mitad de la vida lo que nos invita a eso, ¿no? Emprender el largo camino de regreso a uno mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Romy. ¿Cómo seguir después de todo eso, Es doctor? muy fácil cómo seguir. Si la gente se quiere contactar con Romina García, porque dice, acá tengo cosas que trabajar, 2235-363465, y ahí le pide una oportunidad para empezar a charlar. Estoy angustiado, acá hay algo para trabajar.
o estoy muy contento, acá hay algo para trabajar. Claro, voy bien, voy bien con esto, claro. Si ve por la costa gente muy sonriente de más de 50 años, ya visitó a la doctora Romina García. Vamos a una tanda, despedimos así la primera hora de Punto de Equilibrio y por supuesto se quedan acá un ratito más.